Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Es para mí un verdadero placer hacer una introducción a este proyecto que marca la culminación de un trabajo que comenzó hace más de 3 años. IDRC siempre ha sido una organización que ha apoyado los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y nuestro interés por apoyar la investigación sobre los temas de gobernanza y participación política no es nuevo. Al interior del IDRC nos preguntamos y nos dimos a la tarea de tratar de identificar los temas emergentes en materia de derechos de las mujeres y gobernanza democrática. Participamos en muchas reuniones y consultas y nos dimos cuenta que había preguntas que ya se habían probado una y otra vez. Las cuotas, la discriminación directa e indirecta en los partidos políticos, la falta de financiamiento en las campañas, la decepción en los canales formales y tradicionales de la política, por nombrar solo algunos. Nuestra pregunta entonces era, ¿qué podemos apoyar que no sepamos ya? O de lo que tenemos algunas pistas, ¿cómo lo demostramos empíricamente? En abril del 2010, hace ya 3 años, más de 3 años, con la intención de formular estas preguntas, nuestro programa convocó a un grupo de mujeres feministas en una reunión muy pequeñita, pero de muy alto nivel, para discutir qué era lo que estaba impidiendo que las mujeres participaran más en la política. Porque si uno mira los indicadores de las metas del milenio, ve que el que no se va a poder alcanzar es justamente el de la participación política. Y a partir de este debate se definió el tema de la investigación que hoy nos convoca, explorando la interrelación entre dos conceptos fundamentales de las ciencias sociales: agency, ese término que es tan complicado traducir al español, y subjetividad. Y así la pregunta inicial que guió estos estudios fue entonces tratar de identificar en el terreno de la subjetividad aquellos rasgos que actuaban como barreras, como frenos a la posibilidad de las mujeres a participar para transformar. La violencia simbólica opera en virtud del hecho de que las personas en situación de dominación perciben y responden a las estructuras y procesos que los dominan a través de sus modos de pensar, la cuestión racional, pero también de sentir, que son en sí mismos producto de la dominación y por lo tanto se reproducen. Así, el orden de las cosas llega a parecer natural, evidente y legítimo, y la importancia de esta idea es que la teoría de Bourdieu no concede toda la causalidad estructural ni presenta a la víctima como indefensa. Los proyectos que aquí se presentan, lejos de retratar a las mujeres como víctimas, les dejan como tarea reconocer el mandato simbólico femenino y cómo se acepta y reproduce inconscientemente y actúa como uno de los obstáculos a la participación política. Conociendo las particularidades de la realidad chilena, nos pareció que la investigación debía focalizarse en el estudio de la subjetividad femenina, en las realidades que estaban en los márgenes, en los límites, en los bordes de la sociedad y de la institucionalidad chilena, ya que allí se iban a expresar con mayor claridad, de una forma más prístina y de un modo menos estructurado o menos permeado por los modelos institucionales hegemónicos, los discursos y las subjetividades propias de las mujeres. Los objetivos planteados por la investigación en el ámbito chileno fueron generar el conocimiento respecto a las subjetividades de las mujeres y cómo operaban particularmente los obstáculos de la agencia, identificar en el marco de las políticas públicas chilenas cómo éstas se relacionaban con la subjetividad de las mujeres, particularmente en sus modelos de implementación, y finalmente determinar cómo las mujeres se posicionan en un imaginario para luego involucrarse o no en los procesos de participación en los espacios públicos. Nuestra investigación se desarrolló a través de la realización de grupos focales con entrevista a profundidad a mujeres líderes de nivel nacional y finalmente una revisión de los discursos instalados en la virtualidad de las páginas web. ¿Cuáles fueron nuestros principales hallazgos en el trabajo con grupos focales? Aquí nosotros nos pareció central tomar en consideración las esferas más problemáticas que rodean a las mujeres hoy en Chile. Y realizamos así grupos focales con mujeres de disidencias sexuales, fundamentalmente lesbianas, mujeres presas por microtráfico, mujeres enfermas con VIH, mujeres dirigentes sindicales,
mujeres adolescentes embarazadas y mujeres jóvenes dirigentes de organizaciones juveniles en emergencia. Finalmente queremos relatarles que nosotros en todos estos grupos focales le planteamos a los 6 grupos con que trabajamos cuál es su percepción respecto de la presidenta de la República o de la expresidenta, porque había dejado de ser ya en ese periodo, Bachelet, primera presidenta mujer en Chile, al igual que en Argentina y en Brasil. Y allí, entonces, la mayoría, todos los grupos y las participantes de los grupos fueron coincidentes en destacar la importancia simbólica de una primera presidenta mujer en Chile, como la idea del imaginario que hoy día todos podemos soñar, como decía Gabriela Mistral, todos podemos ser reinas, hoy día todas podemos ser presidentas. Sin embargo, todas también coincidieron en plantear que, dejado el gobierno, los cambios evaluables en la presidencia de la primera presidenta mujer respecto a los cambios estructurales, respecto a la dominación de la mujer, no habían sido suficientemente profundos y en ese sentido plantearon todas no había un cambio realmente significativo. Se realizaron entrevistas a lideresas femeninas para analizar cómo ellas ven esta subjetividad como mecanismos limitantes a los liderazgos de las mujeres o a sus propios liderazgos. Lo que más llamó la atención es que no había conciencia de género en ninguna de ellas. Incluso la exministra de la Mujer planteó que a ella no le interesaba el tema de la mujer y que llegó allí por casualidad, a pesar de que ella aspiraba a otro cargo político y que se había logrado ascender, era gracias a sus padrinos masculinos que estaban dentro de la política. Una de las prioridades de nuestra investigación en una tercera etapa ha sido el análisis de los blogs, para conocer ahí las subjetividades de las mujeres que dialogan en tanto de manera individual como colectiva. En los más de 70 blogs que analizamos, focalizamos la mirada en buscar dónde aparecían las subjetividades que salían del discurso oficial, es decir, de modo de generar un cambio o una ruptura. Los principales rasgos a modo de conclusión que les queremos compartir son los siguientes. Uno de los elementos encontrados en la investigación es que las subjetividades que operan como obstáculo a la agencia de las mujeres es que el imaginario simbólico de las propias mujeres no se rompe y se mantiene inamovible simbólicamente el rol doméstico femenino. Esto se expresa en que las mujeres, desde la construcción de su subjetividad, no se plantea como sujetos ciudadanos, paso indispensable para el desarrollo de la agencia y con capacidad de acción para el espacio público. En ese sentido, esta investigación nos permite plantear que la posibilidad de generar cambios para avanzar en la agencia de las mujeres requiere que las políticas públicas consideren estas subjetividades, de modo de generar herramientas para las propias mujeres y la configuración de espacios públicos que posibiliten la capacidad de construirse como sujetos ciudadanos. Mi punto de vista del equipo de Argentina, esta investigación estuvo liderada por Aide Virgin y trabajamos en ella junto a Ruth Andrada y Diana Chanquilla con Cecilia Gebrers y Moya Tichevsky. Los objetivos entonces que nos planteamos con esta investigación los podemos resumir en algunas preguntas. ¿Cuáles son las dificultades subjetivas que enfrentan las mujeres? ¿Hasta qué punto esas dificultades en el ámbito de lo subjetivo son un obstáculo para que ejerzamos nuestra agencia? Agencia entendida como esa capacidad de reflexionar, de autorreflexión y de generar los mecanismos que nos permitan transformar la realidad y transformarnos en ese proceso. ¿Y de qué manera entonces los elementos simbólicos y subjetivos juegan un papel en esas dinámicas que determinan la cultura y que nos limitan en cierta medida? Y lo más importante, a lo que queríamos tratar de empezar a indagar era qué formas habría, de qué manera podríamos empezar a pensar en formas para contribuir a superar. Gracias al enorme trabajo que lideraron Ruth Andrada y Diana Chanquilla, la indagación de las entrevistas, el material que se obtuvo fue de una riqueza realmente muy interesante. Entonces lo que pensamos es ordenarlo en 4 grandes ejes y vamos a compartir entonces con ustedes algunas miradas a partir de estos principales hallazgos que queremos compartir. Uno es cómo definen las mujeres la idea de participación. Nosotros les conté cuál era nuestra hipótesis de trabajo respecto de lo que es la participación, pero es interesante ver qué es lo que cada una de estas mujeres participativas y no participativas entendía por la participación y dónde y cómo actuaban en esos ámbitos
públicos o sociales. El segundo es qué se busca con la participación, por qué las mujeres consideran, y en la mayoría lo consideraban, o las que consideraban, por qué era positivo, por qué habría de ser bueno que una mujer participe en un ámbito público, por qué habría de ser positivo, deseable, algo para fomentar. En tercer lugar, ¿cuáles son, lo más importante, cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres para esa participación? Y cuando pensamos cuando compartamos cuáles son los obstáculos, no solamente los obstáculos que las mujeres no participativas identifican y que las limitan en sus posibilidades de participación. Por el contrario, muy rico fue el material que obtuvimos de las mujeres participativas que, porque tienen esa capacidad de reflexión y ese ejercicio de reflexionar sobre sus propias prácticas, estas mujeres contaban aquellos obstáculos que todavía seguían enfrentando y que, sin embargo, no las paralizaban, les permitían seguir construyendo y construyéndose en ese proceso de agenciamiento. Y por último, ¿cuál es el proceso que lleva a las mujeres a participar políticamente? ¿Qué pasa? ¿En qué proceso lleva a que una mujer finalmente venza o esté en proceso de vencer o trabaje para superar los obstáculos que le encuentran limitándose en sus posibilidades de actuar En públicamente? general, las mujeres participativas tienden a concebir la participación en términos más amplios. Incluyen participación política a participación en partidos, pero en otras organizaciones de la sociedad civil. Las no participativas, en cambio, tienden a concebir como participación política la estrictamente partidaria y diferenciarla de la participación social, que sería aquella que sería hecha con fines más altruistas y desinteresados, sin búsqueda personal del poder, con la que ellas se identifican más claramente. O sea, si las mujeres no participativas participaran, se imaginan que lo estarían haciendo en este tipo de participación social, no, digamos, desvinculada de la búsqueda de reconocimiento e incluso de retribución, como harían aquellas que participan políticamente. Otra diferencia importante en la representación que tienen de la participación política es que las no participativas tienden a considerar que su eventual participación sería de colaboración o de ayuda con problemas que son de otros. Normalmente se imaginan puestas a sí mismas en un lugar de dar a otros que normalmente son necesitados. El ejemplo más típico es el de comedor de niños, en el que eventualmente podrían llegar a contribuir. Y no se imaginan construyendo algún nosotros con otros en esas posiciones de participación imaginaria. De los obstáculos subjetivos más fuertes y dentro de todo lo que es el paquete de lo femenino que nos viene dado, el mandato de la maternidad es el que resulta como el que por lo menos en Argentina se mostró como que era el más difícil, incluso entre las participativas, ¿no? Tener como todavía grandes contradicciones en relación al tema de estar descuidando la atención de los hijos en relación a la persecución de intereses vinculados con el bien común. Y en relación con el tema de las rivalidades entre mujeres, es un ámbito de temores particularmente fuerte. Esta falta de solidaridad, el tema de las envidias, el tema de competir descalificándose, el de por ahí ser más exigentes. Bueno, las mujeres suelen ser de las primeras castigadoras de sí mismas, primero. Ser muy exigentes respecto de sí mismas porque, bueno, si nos metemos en un ámbito fundamentalmente masculino, nos sentimos como que estamos obligados a ser doblemente eficaces. Y también muy exigentes en relación a la otra, ¿no? Si nos trabamos en el crecimiento, somos despiadadas con la otra, reclamamos, nos peleamos, nos mandamos indirectas. Y eso lo encontramos en los más diversos niveles, en los 3 niveles sociales que estuvimos viendo, tanto en no participativas, que
justamente por este tipo de problemáticas algunas retrocedieron y se batieron en retirada al ámbito de lo privado y no regresaron jamás, y las participativas que todavía están ahí exponiéndose. En relación con el tema de los procesos de agenciamiento, los agrupamos en dos tipos básicos. Una es un neologismo horrible, pero la verdad es que no se nos ocurría uno mejor. Aquellas que relatan un proceso de agenciamiento que les viene desde, que algunas consideran es innato, dicen, yo siempre, desde chiquita, siempre me preocupé por los demás. Cuando estábamos en la escuela yo era la primera que iba y salía y me peleaba y defendía a mis compañeritos más vulnerables y levantaba petitorios al director, no sé qué. Entonces, como si fuera innato, que en general tiene que ver con procesos de socialización muy tempranos, con padres, con maestros, incentivaron ese tipo de actitudes, de involucramiento con lo público, desde niñas muy chiquitas, y que entonces te van relatando de qué manera fueron a lo largo de la existencia, digamos, teniendo cada vez más recursos de agenciamiento, pero a partir de una disposición de inicio. Y las acontecimentales, que en realidad como que encontramos que el pensamiento de Badiou con el concepto de acontecimiento nos venía muy bien para pensar esto. De qué manera un hecho se transforma en acontecimiento cuando el sujeto lo significa como tal. O sea, cuando dice, este hecho no es un hecho cualquiera, sino que es un acontecimiento, quiere decir que establece una diferencia entre un antes y un después. Y no solamente entre un antes y un después, sino que resignifica el pasado y genera significaciones que se proyectan a un futuro diferente. Algunas hace un par de años ya que veníamos pensando en esta historia que no terminábamos de hacer, ¿no? Por supuesto apostamos a la democracia con todo, no fue suficiente, a las reformas legislativas tampoco, a las políticas públicas tampoco, y nos dábamos cuenta que faltaba algo. Y yo lo que creo que faltaba era justamente esa mirada desde la subjetividad de las mujeres, o sea, desde crear espacios de reflexión, pero para la acción. Y en ese sentido, a mí me gustaría introducir, aparte de lo que ya se ha hablado de violencia simbólica, de mandato, el concepto de disposiciones, porque estos mandatos que vienen dados en el proceso de socialización, pero que al mismo tiempo son introyectados psíquicamente, no son roles que sean fáciles de cambiar, sino que implican predisposiciones, disposiciones a actuar de una determinada manera y a sentir de una manera determinada. Hay muchas cosas de las cuales no estamos discutiendo y que están vinculadas a estas dos investigaciones, que salen en la investigación, ¿no? Porque en última instancia esto que dice Bourdieu, que violencia simbólica es violencia porque es la imposición de una arbitrariedad, y es una arbitrariedad esta separación que tenemos de lo privado y de lo público como masculino y como femenino. Es una arbitrariedad hoy en día, siglo XXI, no lo fue en el paso del Paleolítico al Neolítico y en la Edad Media, pero en este momento sí es una arbitrariedad. Y en ese sentido, entre las estrategias de intervención simbólica comunicativa, creo que sería muy importante introducir.